Tenemos entonces que para trabajar en planeación agregada, lo primero que debemos hacer es calcular cómo se trabaja con una unidad agregada. Para trabajar con unidades agregadas, yo tengo unidades particulares, tengo productos individuales que deben ser convertidos en su tiempo de procesamiento a unidades agregadas. Luego, si yo tengo, por ejemplo, pupitres, mesas y sillas, estoy considerando que los tres artículos los hacen las mismas personas y se utilizan las mismas máquinas para hacerlos, ¿sí? Es un tema de recursos. Si los mismos recursos se utilizan para hacer las mismas unidades, yo puedo convertirlas en unidades agregadas. Si para yo fabricar cada uno de estos artículos tengo un tiempo de producción que lo he calculado previamente mediante métodos de medición estándar de tiempo de producción, entonces yo puedo decir que para fabricar pupitres necesito 3 horas hombre, para mesa necesito 5 horas hombre, para silla necesito 8 horas hombre. Luego yo puedo tomar la demanda promedio de cada uno de esos artículos. En este caso estoy calculando la demanda mensual. Puedo calcular la demanda promedio. Si esa demanda promedio yo la multiplico por el número de horas que se requiere para fabricarse este artículo, yo voy a tener que 700 por 3 me da 2100 horas solamente para calcular el pupitre. Pero si cada una de esas multiplicaciones la sumo, es decir, hago el producto punto, 700 por 3 más 500 por 5 más 400 por 8, y luego eso lo divido entre la demanda total, esto me va a dar la tasa de producción, o mejor, las horas necesarias de un solo operario para producir una unidad agregada. En este caso me da 4.87 horas. Para hacer una unidad agregada, que es una unidad ficticia que no existe, se calcula simplemente para términos del cálculo de recursos. Para fabricar una unidad agregada yo necesito 4.87 horas hombre, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve a mí ese cálculo? Bien, porque si yo calculo el inverso de ese resultado, esto me va a dar una tasa de producción, me va a decir cuántas unidades hago por hora hombre. Y si tengo el tiempo que se fabrica, el tiempo que se trabaja en un día, en este ejercicio son 8 horas que se trabaja en el día, si lo multiplico por 8 horas me va a decir la tasa de producción diaria. Es decir, un operario puede fabricar 1.64 unidades agregadas al día. Y esto es lo que se conoce como la variable K, que es de nuevo esa tasa de producción, el número de unidades que puede hacer un operario en un día. Ahora, de las dos estrategias que vimos, la estrategia de persecución y la estrategia de nivelación, recordando, decíamos que la estrategia de persecución, para ella yo necesito, como su nombre lo indica, perseguir la demanda. Entonces, aplica para ese tipo de negocios, para ese tipo de demandas, donde a mí lo que me interesa es cumplir la demanda a cabalidad independientemente del número de recursos. Y en este caso estamos hablando de recursos de operarios. Es decir, yo no tengo restricciones en mi negocio para contratar y despedir operarios, dado que son demandas que se comportan de tipo estacional. Es decir, tengo un comportamiento normal a lo largo de mi año, pero hay ciertos momentos del año donde yo necesito contratar gente de más para que solamente vaya y atienda en ese periodo de tiempo y luego pues ya no la necesito. Negocios como, por ejemplo, la producción de flores, ¿sí? Todo lo que sea producción agro son negocios donde tú no necesitas una cantidad de gente contratada todo el año, solamente se necesita para el momento de la extracción del producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de negocios agro son negocios donde se sigue una estrategia de persecución. Negocios, por ejemplo, de tipo evento, ¿sí? Donde se hacen eventos, donde se hacen conferencias, ese tipo de negocios siguen y deberían seguir una estrategia de persecución. Insisto, porque a mí en ese caso no me interesa el número de empleados que yo vaya a tener permanentemente, solo me interesa cumplir la demanda a cabalidad. Para esta estrategia veíamos entonces que la producción, lo que sea que yo vaya a producir, voy a asumir que se comporta igual que la demanda. ¿Por qué? Porque la estoy persiguiendo.
Luego, el cálculo del número de empleados que yo voy a tener va a estar dado por la producción dividido entre esa tasa de producción, ¿sí? El K que acabamos de calcular. Y recuerden que este N es el número de días que tiene el periodo. Entonces, si estamos hablando de un periodo T, que supongamos que son meses o que son semanas o que es un periodo de 15 días, independientemente de lo que sea este periodo T, para yo calcular el número de empleados que necesito para ese periodo, voy a tener que calcular cuánto voy a producir en ese periodo y lo voy a dividir entre la tasa de producción. Eso me va a dar el número de empleados que necesito para fabricar esta producción. Pero hay que tener en cuenta cómo se calcula esta producción. Fíjense que esta variable es una variable que no es una variable rígida, sino que dependiendo del ejercicio es intuitiva. El caso más general, el caso más básico es cuando yo digo que la producción está dada por la demanda, porque sé que la producción va a ser igual a la demanda, la estoy persiguiendo. Entonces va a ser la demanda menos un inventario que yo tenga de un periodo anterior. Es decir, si algo me quedó del periodo anterior, pues yo lo sumo a lo que yo tengo. Entonces no necesito producir toda la demanda porque yo ya tengo algo guardadito, ¿sí? Lo mismo sucedería, por ejemplo, con otro tipo de variables, como sería, por ejemplo, una devolución. Si a mí me hicieran una devolución un cliente, pues entonces eso es otra cosa, otro inventario que yo tengo que agregar a mi inventario de producto terminado. Luego, para el siguiente mes no tendría que volverlo a fabricar. Entonces, es una variable que es intuitiva dependiendo de las variables que se analicen en el ejercicio. Entonces, esto para recordar la estrategia de persecución. En cuanto a la estrategia de nivelación, fíjense que aquí en la estrategia de nivelación lo que yo hago es determinar cuál es ese número de empleados base que yo tengo que tener para poder cumplir con una demanda al menor costo posible, ¿sí? En ese caso, a mí me interesa consultar cuál es el mínimo número de empleados que yo necesito tener constante cada mes para poder cumplir con la demanda. Aquí no me interesa tanto calcular los empleados, en la estrategia de persecución no me interesa tanto calcular los empleados, me interesa es cumplir la demanda como sea. Aquí me interesa cumplir la demanda, pero teniendo en cuenta que debo tener un número de empleados fijo, base, es decir, yo no voy a estar contratando y despidiendo empleados. Eso no lo puedo hacer en esta estrategia de nivelación. Entonces, aquí qué es interesante en esta estrategia de nivelación. ¿Cómo calculo yo el número de empleados que tengo o que voy a tener todos los meses? Y eso se hacía, como lo vimos la clase pasada, mediante esta ecuación. Simplemente cojo la demanda acumulada de todos los periodos y la voy a dividir entre la tasa de producción acumulada de todos los periodos. Eso me va a dar el número del W. ¿Qué es interesante también? El cómo calculo yo este inventario final. De nuevo, este inventario final también es una variable que es intuitiva. En la forma más fácil de calcularla, yo diría que el inventario que yo tengo al final del día va a depender del inventario que tengo del periodo anterior más la producción menos la demanda. Eso sería lo que me queda a mí al final del día. Pero si tengo otras variables adicionales, por ejemplo como stock de seguridad, me va a afectar ese inventario final. Si tengo devoluciones, me va a afectar el inventario final. Si tengo una restricción que tiene que ver con loteo, me va a afectar el inventario final. Toda restricción que tenga mi empresa es una restricción que debe agregarse a este modelo y que seguramente me va a afectar la forma de calcular la producción y la forma de calcular el inventario. Bueno, yo les mencionaba que la estrategia de planeación agregada, la planeación agregada es un tema que se puede calcular mediante estrategias heurísticas, que son las dos estrategias que acabamos de recordar, la estrategia de persecución y la estrategia de nivelación, o estrategias mixtas, que finalmente son estrategias heurísticas porque son datos aproximados, o se puede calcular mediante programación lineal. Para hacerlo por programación lineal es necesario tener muy claro y definir las variables y los parámetros que intervienen. Son los mismos variables y los mismos parámetros que intervienen en el modelo anterior heurístico. Yo tengo
Tengo que tener claro cuál es el índice de tiempo o el periodo que estoy calculando. Tengo que tener en cuenta el horizonte de tiempo de planeación que voy a calcular. Voy a tener en cuenta la demanda, el stock de seguridad, las unidades producidas por un operario al día, que es la variable K de la que estábamos hablando ahorita. Me interesa el número de días que hay en cada uno de los periodos, la multiplicación de estas dos variables. Esos son parámetros del modelo que afectan el modelo tanto en programación lineal como en los métodos heurísticos que vimos la clase pasada. Y tengo unas variables que también están asociadas y que son exactamente las mismas. Tengo también unos costos asociados, todos los costos que se deriven de hacer la planeación de la producción. Costos de contratar, costos de despedir, costos de pagar empleados mensualmente, costos de poner a producir, el costo de producir normalmente, de tener la máquina produciendo, costos de tener inventario, que son los costos asociados a las bodegas y demás, costos de tener mano de obra indirecta cuando yo necesito hacer una subcontratación porque mi modelo de planeación así me lo exija, y costos también asociados con la inactividad. Listo, entonces este modelo, que es el modelo de planeación agregada que se hace por formulación matemática, teniendo en cuenta lo que es un modelo de optimización lineal, básicamente se vería así. Recuerden que en optimización siempre tenemos una función objetivo, que es minimizar o maximizar algo. Esto que vamos a ver acá es simplemente un tema teórico. Esto no se va a evaluar porque yo entiendo que ustedes todavía no han visto investigación de operaciones, pero es necesario que ustedes sepan y que entiendan que este modelo de planeación agregada no solamente se trabaja por métodos heurísticos como lo estamos viendo acá, sino que también tiene un modelo de programación lineal, que es esta formulación matemática que les dejo acá. De todas maneras, yo sé que ustedes son muy pilosos y me van a entender por los ejercicios poquitos que hemos hecho de Solver, me van a entender perfectamente a dónde quiero llegar. Si bien yo tengo una función objetivo, siempre mi función objetivo, en cualquier caso, sea heurístico o sea por programación lineal, siempre mi función objetivo es minimizar los costos asociados, ¿sí? Entonces fíjense que si yo tengo unos costos asociados al inventario, entonces tengo costo del inventario por el número del inventario, más el costo de producir por la producción, más el costo de tener empleados contratados, es decir, de pagar el salario por el número de empleados que tengo contratados, más el costo de contratar. Siempre que yo hago una contratación, eso tiene un costo administrativo asociado, entonces el costo de contratar por el número de empleados que contrate, más el costo de despedir por el número de empleados que yo despido. Entonces, la sumatoria de todos estos costos, que son los que intervienen en el modelo más básico de planeación agregada, yo lo que quiero con ellos es minimizarlos, ¿sí? Y todo eso va sujeto a una cantidad de restricciones que en programación, en formulación matemática de programación lineal se ven de esta manera. Pero fíjense que si bien yo los escribo así como una formulación matemática, es exactamente la misma lógica que yo voy a utilizar en el método heurístico. Entonces yo tengo que el inventario que yo tengo al final de mi periodo lo voy a calcular como el inventario que tengo del periodo anterior más lo que produzco este periodo menos lo que me están demandando este periodo. Básicamente el inventario que me queda es lo que yo tengo este periodo menos lo que voy a entregar este periodo, ¿sí? Y eso aplica para todo T, o sea, para todo periodo de tiempo definido en el horizonte de tiempo en el que lo voy a trabajar, es decir, desde el 1 hasta T grande, que es el horizonte de tiempo que tengo. La producción, yo entonces la calculo tal cual como lo había dicho antes en el método heurístico. Tengo que la producción se calcula como la tasa de producción multiplicado por el número de empleados que tengo trabajando. El número de empleados que tengo trabajando en este periodo va a ser el número de empleados que tenía el periodo pasado, más los que contrate este periodo, menos los que despida este periodo. Y tengo que todas estas variables, inventario, producción, empleados contratados, empleados que voy a contratar y empleados que voy a despedir,
todos son mayores o iguales a 0. Todas esas variables, ninguna puede ser negativa. Pero hay que tener en cuenta que todas las restricciones, este modelo, que es el más básico, todas estas restricciones se pueden ver modificadas dependiendo de la naturaleza del ejercicio. Por eso les decía que estas formas de calcular lo que es el inventario y la producción son variables que terminan siendo muy intuitivas porque dependerán del ejercicio que se esté planteando. Entonces asuman por un segundo que tengo una restricción de producción que me dice que es la tasa de producción multiplicada por el número de empleados que tengo contratados. Y suponga que los trabajadores trabajan todo el tiempo y que no pueden haber horas extra. La empresa tiene como restricción que no paga horas extra. Luego, esta tasa KNT, que es la cantidad producida, o sea, el número de unidades agregadas que yo produzco, que produce un empleado en el periodo de tiempo, en este caso dice al mes porque está multiplicado por NT y estoy asumiendo que NT es un mes. Entonces, este KNT debe ser regular, ¿sí? Y eso implica una restricción adicional con esta variable. Luego, esto de acá tiene que ser una variable fija, ¿sí? Me pregunta el ejercicio, ¿qué pasa si usted tiene tiempo ocioso? Es decir, si el empleado tiene tiempo de más libre, o qué pasa si el empleado tiene pues tiempo extra en general. Entonces hay que suponer que hay unos costos asociados con esa pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no lo asumo, entonces seguramente el ejercicio me va a tender a mostrarme que no es costoso tener empleados parados, ¿sí? Yo puedo cumplir mi producción, cumplir la demanda de mi producción, pero el ejercicio no me está diciendo en ningún momento cuáles son esos costos en los que yo estoy incurriendo administrativamente por tener empleados haciendo nada. Entonces hay unos costos incrementales que yo debo tener en cuenta que están asociados a tener que contratar horas extra o a tener tiempo no productivo. ¿Por qué se asumen esos costos? Esos costos se tienen que tener en cuenta para que mi modelo no tienda a decirme que produzca más, sino que tienda a que la respuesta que me dé sea la menos costosa. Si es menos costoso no cumplir totalmente la demanda, pero no tener empleados ociosos, entonces el ejercicio responderá a eso. Fíjense que en ese caso el cálculo de la producción se ve afectado por estas variables. Entonces se suma una variable del overtime y se resta una variable asociada al undertime, ¿sí? Al tiempo extra y al tiempo que falta. En ese caso, entonces, esos tiempos hay que agregarlos al modelo, tanto a la función objetivo, porque es un costo que hay que tener en cuenta, como a la variable de producción, ¿sí? Si fuera el caso en el que tengo que hacer subcontratación, de igual manera hay que agregarlo al modelo. En ese caso tengo un costo de subcontratar y tengo el número de empleados que estoy subcontratando o el número de unidades que estoy subcontratando en este caso. Fíjense que esto me afecta a mí el tema del inventario. ¿Qué serían unidades subcontratadas? Muchas veces las empresas utilizan una modalidad que se llama maquila, que es cuando manda hacer unidades con otras empresas que no son parte de ella, pero que trabajan para ella. Entonces, si manda a maquilar unidades, eso se entendería como subcontratar unidades de producción o una parte de la producción. Digamos, eso es una forma como se vería modificada el modelo matemático. Hay otras restricciones matemáticas que tienen que ver con el balance en la producción, que están asociadas, por ejemplo, con que la producción no puede ser nunca mayor a la capacidad. Esto es básico, ¿sí? Este son el tipo de restricciones que hay que tener en cuenta en nuestro modelo una vez lo empezamos a correr. Entonces, si la capacidad de mi bodega, o supongamos que yo no tengo bodega, si no tengo bodega, nunca puedo tener unidades de inventario al final de mi modelo. Eso sería una restricción que hay que tener en cuenta. Si la capacidad de mi bodega
al final es de 10 unidades, entonces lo que yo vaya a producir tendrá que verse afectado por esa restricción de capacidad y yo no puedo producir de más que me vaya a afectar que el inventario final vaya a superar la capacidad de mi bodega. En cuanto al inventario mínimo que tengo que tener, hay que tener en cuenta si el modelo de inventario de la empresa en la que se está trabajando maneja un nivel de stock de seguridad. El stock de seguridad es ese inventario mínimo que tienen las empresas por un tema de incertidumbre en la producción. Entonces puede ser que yo tenga una producción, un plan de producción que es fijo, en el que yo digo, yo siempre voy a producir tantas unidades y debo cumplir completamente con la demanda, pero si el modelo de producción tiene un grado de incertidumbre en el que es posible que yo no cumpla completamente con esa demanda, yo necesito tener un stock de seguridad que me asegure a mí que si no logro cumplir con esa producción, tengo inventario mínimo guardadito que puede ayudarme a solventar esa demanda. Esto que aparece aquí ya es una variable netamente que aplica para la formulación matemática de un modelo de programación lineal. Todas las demás restricciones que hemos hablado aplica para ambos casos, el método heurístico, las estrategias que hemos visto o el método de programación lineal, ¿sí? Esta de aquí sí es una variable que es únicamente aplicable para el modelo de formulación matemática de programación lineal, donde yo digo que yo tengo que tener una variable dummy que me diga si produzco o no produzco, y en caso de producir, es decir, cuando esta y, que es mi variable dummy, tiene un valor de 1, que es decir, que sí se produce, entonces la producción debe ser mínimo igual a ese 1 multiplicado por un número muy grande. Este m es un número grandísimo, 1.000.000, 10 millones, lo que sea considerado un número grande en el ejercicio. Y si esta variable dummy tiene el valor de 0, es decir, no se produce, pues entonces la producción va a ser igual a 0. Muy bien, digamos, con esto cerramos la parte teórica de formulación matemática. De nuevo, insisto, esto no cabe dentro de lo que sería la evaluación del curso, porque ustedes no han visto investigación de operaciones 1, pero toda la lógica de cómo funciona es la misma lógica que aplica para los métodos heurísticos. Vamos a hacer entonces un ejercicio donde se aplican los costos de producción.